Buenas noches, ¿cómo están muchachos? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Qué maravilla retomar nuevamente las clases con ustedes. Hola Karen, ¿cómo estás? David Chaparro, ¿cómo están? ¿Bien? Uy, me acuerdan, Elías, sí, profe Paco, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches. Johan, ¿cómo estás? Andrea, Kevin, bien. Y a todos los demás, muy buenas noches. Algunos ya han estado en estas clases, algunos son nuevos. Para los nuevos me presento, para los antiguos les recuerdo. Eh, Mi nombre es Francisco Ormaza. Eh, yo les dicto el componente de biología. ¿Mm? El componente de biología. Me pueden decir Paco. Es más, me agrada más que me digan Paco que Francisco, que es más corto y les cuesta menos escribirlo. Entonces, vamos a comenzar con el... Bienvenida, Ángela. Entonces vamos a comenzar con el componente de biología. ¿Cómo estás, Daniela? Bonjour, Karen. Bien, entonces, biología. Para eso tenemos que saber qué es la biología, ¿cierto? Vamos a ver qué es la biología, ¿cierto? ¿Qué es la biología? Pues el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos define biología como que viene del francés biologie y este del griego bio, que significa vida, y gia, que significa logía, que significa ciencia. Entonces la ciencia que trata de los seres vivos, considerando su estructura, funcionamiento, evolución, distribución y sus relaciones. ¿Correcto? Eso es la biología, sencillo. Es la ciencia que estudia la vida, no es más. Muy sencillo. Por eso es que es una ciencia tan bonita. ¿Pero qué estudia la biología? Pues casi nada. Tiene muchas ramas. La etología, que es el carácter y comportamiento, la micología, que es el estudio de los hongos, la anatomía, que es el estudio de los órganos, la embriología, que estudia todo el desarrollo de los embriones, la zoología, que es los animales, bacteriología, las bacterias, ecología, la interacción entre los seres vivos y su ambiente, la ingeniería genética, podemos decir que es una parte importante hoy en día de la biología, que es todo lo que tiene que ver con la transformación genética de los organismos, la evolución, que es el origen y cambio de las especies, la histología, que es todo lo de los tejidos, la virología, los virus, la paleontología, que tiene que ver con los fósiles, la ficología, que son las algas, la genética, variaciones y herencia, la protozoología, que estudia todos los protozoarios, la taxonomía, que es que es la clasificación de los seres vivos, la fisiología, que son las funciones de los seres vivos, y la botánica, que son las plantas. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a ver. Solo todo ese poquito de cosas que vamos a ver, las vamos a reunir en nuestras clases que tenemos. No las vamos a distinguir. ¿Qué vamos a ver hoy? Zoología, ¿qué vamos a ver? Ficología. No, vamos a estar... La bioquímica, digamos que la bioquímica, David, es una rama que mezcla la biología con la química y nos explica algunas funciones, unas funciones, cómo se desarrolla la vida y cómo está mezclado todo eso. Yo puedo tener bioquímica en la botánica, puedo tener bioquímica en la ecología, puedo hablar de bioquímica en la ficología, en todo puedo hablar de, de bioquímica, ¿correcto, David?
Kevin Andrés, pues yo soy ingeniero ambiental. Mm. Y sí, la biología tiene que ver mucho con la ingeniería ambiental. Bien, entonces todo estos montón de temas que están aquí es lo que me hacen la biología. Y yo voy a tratar de dárselos a ustedes de una forma que les agrade y que sea un poco más entendible y no aprendiéndose todo cada una de estas ramas. ¿Correcto? Entonces, para eso vamos a mirar cómo está biología en el saber 11. Bueno, aquí preguntan, la ingeniería biológica, sí, también todo eso tiene que ver, ya es más aplicar criterios ingenieriles a la biología. La bioremediación, la remediación por medio de formas vivas, Faber. El metabolismo, sí, todo eso lo vamos a ver un poco, sí. Bien, entonces, ¿cómo está biología dentro de la prueba Saber 11? Que muchos de ustedes están aquí por la famosísima prueba Saber 11 que nos produce un poco de miedo y yello y uy, no, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está biología dentro de esa prueba Saber 11? Entonces, tenemos todo lo que tiene que ver con las ciencias naturales, ¿cierto? Es decir, las ciencias de la naturaleza. Y ellos toman cuatro componentes que son la química, la física, la biología y ciencia, tecnología y sociedad. ¿Correcto? Eh, Shirley, Shirley, el examen de la Nation también mezcla ciencias naturales y todo ha mezclado la química, la física y la biología. Ellos no tienen tanto ciencia, tecnología y sociedad. Ángela, yo voy a tomar el componente de ciencia, tecnología y sociedad más adelante. Por ahí en unas 10 clases, 11 clases, 15 clases. No me acuerdo ahorita en mi cronograma, son 12, sí, como en 12 clases tomo el componente de ciencia, tecnología y sociedad. Ángela. Mm. Karen, cuando lleguemos a eso, les voy a explicar. No me quiero meter ahorita con ciencia, tecnología y sociedad. Dejémoslo por aparte. ¿Listo? Entonces, biología está enmarcado dentro de las ciencias naturales, ¿correcto? Dentro de la biología se preguntan unos subtemas. ¿Mm? Entonces se preguntan unos subtemas, que son los que vamos a abarcar aquí en nuestras clases. El primer subtema es la homeostasis en los seres vivos. ¿Qué es la homeostasis en los seres vivos? Es, en palabras más, palabras menos, es cómo los seres vivos se regulan a sí mismos para poder vivir. Perdonará la redundancia de lo que estamos hablando aquí. Homeostasis es es como una regulación que se da en los seres vivos. La herencia es un equilibrio, sí, correcto, Juan David. Karen, un equilibrio interno. Michelle, sí, la regulación de temperatura, pero no solo de temperatura, de muchas cosas, es la regulación, es el equilibrio, es todo eso, todo lo que implica las funciones como tal de los seres vivos, ¿correcto?
Entonces, esto es lo que me implica a mí las funciones de los seres vivos y cómo mantienen el equilibrio internamente. Después seguimos con la herencia y la reproducción. Entonces, aquí en herencia y reproducción, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver es todo lo que tiene que ver con la genética, ¿cierto? Entonces aquí podemos llamarlo funciones. Aquí vamos a ver todo lo que tiene que ver con genética. ¿Claro? Michelle, no ofrezco que aquí todos vamos a ir aprendiendo. ¿Mm? ¿Pillan? Pillan. En genética vamos a ver los dos. Lo que yo llamo, pues lo que es la genética mendeliana, pero también vamos a ver lo que es genética molecular. Entonces todo lo que tiene que ver con ADN y ARN. Entonces se va a ver todo eso. ¿Mm? ¿Correcto, Villan? Mm, Bueno, aclaro de una vez antes de seguir. Tres cosas fundamentales. La primera, recuerden que hay un pequeño delay, una pequeña demora en cuanto a lo que ustedes están viendo. Entonces, si yo me demoro en responder sus preguntas, no significa que no las vaya a responder, ¿correcto? Trataré de ir respondiendo lo más rápido que pueda a las preguntas. Segundo, si no entienden mi letra, por favor háganmelo saber, porque yo sé que mi letra no es que sea muy, parecen más garrapatas, ¿correcto? Y si tienen dudas, pregunten. Es mejor que se burle la gente diciendo, ay, no mire que no, pero es mejor que uno logre entender porque ustedes son los que están, son ustedes los que deben eh, preocuparse por ustedes mismos, ¿correcto? Entonces pregunten. Recuerden que recuerden que hay un correo que manejamos por si quieren preguntarme a ese correo. ¿Correcto? El correo es, si memoria no me falla, yo después se los confirmo, es biología arroba puntaje nacional punto co. ¿Correcto? Bien. Ahora sí, quitamos la pausa y continuamos. Nelson, yo estudié biología en la Nacional y soy ingeniero ambiental de la EXI, ¿correcto? Trataré de hacer letra más grande, Jesús. Bien, entonces, homeostasis son todo lo que son las funciones de los seres vivos y cómo se autorregulan. En herencia y reproducción vamos a ver todo lo que tiene que ver con genética. En relaciones ecológicas vamos a ver todo lo que tiene, pues como su nombre lo indica, vamos a ver algo de ecología. Es decir, de las relaciones que tienen los seres vivos con su entorno. ¿Mm? La evolución y la transformación de la vida en el planeta, pues es todo lo que es evolución, ¿cierto? Cómo la vida ha llegado desde una célula hasta adelante. Sí, Faber, lo vamos a ver aquí en funciones. Pero aquí en evolución también vamos a ver otro tema muy importante, que es la taxonomía. Correcto, entonces. Eso lo vamos a ver aquí. Nicole.
No te ignoro. Pregúntame nuevamente. Seguramente pasó en el chat y no vi la pregunta que hiciste. Sí, correcto, Nathan. La taxonomía es la clasificación de los seres vivos. María Alejandra, para eso estamos aquí. ¿Correcto? Y por último, todo lo que tiene que ver con la conservación de la energía dentro de los ecosistemas. Entonces, esto tiene que ver con los ciclos y ciclos biogeoquímicos y todo lo que tiene que ver con el- la circulación de la energía en los ecosistemas. ¿Correcto? Entonces, resumiendo, vamos a ver. La homeostasis, es decir, las funciones, cómo funcionan los seres vivos, cómo se reproducen, cómo heredan eso en la genética. Vamos a ver cómo las relaciones de los seres vivos y su entorno en ecología, cómo han evolucionado, cómo se clasifican y por último, cómo tienen todas esas relaciones con su entorno. Sí, ese es el orden en que lo vamos a ver, Nicole. Ese es el orden en que lo vamos a ver. ¿Mm? Nathan. Listo, Nathan. No es Nathan, sino Nathan. Vale. Entonces, arranquemos de una vez con lo que nos trajo. ¿Les parece? Ah, no, mentiras. Todavía me falta seguir explicándole. ¿Qué evaluamos en ciencias naturales? Importante. Evolución y taxonomía, Dosma. Bueno, trataré de hacer mejor la letra, María Alejandra. Bien, entonces, las competencias que nos quiere evaluar el ICFES en nuestro Saber 11 son, en ciencias naturales, son tres competencias. ¿Qué es una competencia? Saber hacer dentro de un contexto. Todo esto ya se lo deben haber explicado miles de veces. Sí, Diana. Entonces, las competencias en ciencias naturales primero vienen con un uso comprensivo del conocimiento científico. Después viene una explicación de los fenómenos y después una indagación. ¿Mm? Entonces es muy sencillo. El uso comprensivo del conocimiento científico es que ustedes sepan, tengan un conocimiento y sepan, básicamente. ¿Mm? En explicación de fenómenos ya es un poquitico más complejo, porque no solo deben saber, sino deben generar argumentos para explicar. ¿Mm? Entonces, no, ya hoy comenzamos, solamente estoy contextualizando, Henry. Bien, entonces, en uso comprensivo, ustedes saben. En explicación de fenómenos, ustedes ya aquí necesitan saber. Es decir, necesitan un conocimiento. Pero no solo aquí en explicación de fenómenos ya necesitan saber qué hacer y argumentar. Aquí ya necesitan argumentar. Ya necesitan unos argumentos. ¿Mm? Y aquí
en indagación, entonces ya deben saber, argumentan y aparte deben proponer. ¿Correcto? Entonces, básicamente todas las preguntas del saber 11 está así: conocen, argumentan y proponen. ¿Correcto? Ahora sí, entremos en tema. Si vamos a estudiar la vida, lo primero que debemos saber es cómo fue el origen de la vida, ¿cierto? Y para ver el origen de la vida, cómo la conocemos, pues debemos saber que vida solo hay en este planeta. ¿Y cómo se formó este planeta? Pues para eso necesitamos saber primero cómo fue el origen de nuestro sistema solar. Sabemos que el Sol se formó aproximadamente unos 500 millones de años atrás. ¿Qué 500? Corrijo, unos 5.000 millones de años atrás. ¿Cierto? O sea, se formó hace muchísimo tiempo. ¿Y cómo se formó? Por fragmentos de helio y de hidrógeno que estaban ahí, se fueron condensando y fueron generándose calor y una masa, y eso hizo que se formara el Sol. ¿Correcto? Los planetas se formaron hace aproximadamente 4.600 millones de años, más o menos. ¿Y cómo se formaron? Esos planetas se formaron, pues fragmentos de ese Sol, de ese condensado del Sol, fueron desprendiéndose, ¿cierto? Como eso iba girando y estaba ahí un incandescente, se fueron desprendiendo algunos fragmentos que fueron enfriándose y solidificándose. Y eso fueron formando los diversos planetas. De hecho, si ustedes miran, nosotros aquí en la Tierra, nuestro núcleo todavía está muy caliente, es un núcleo líquido. Es como cuando ustedes cogen un buñuelo que por fuera la cascarita está muy dura pero por dentro está blandita, así mismo es nuestro planeta. No, el Sol no es para nada frío, la energía, las reacciones que se dan en el Sol, la corona solar, son muy altas. ¿Mm? Bien, entonces, ¿a qué te refieres con indeterminado, Liner? Liner Andrea. La explosión, eso fue antes del Sol, eso fue el Big Bang. Esa explosión, Johan, Johan, bueno, esa explosión fue antes del Sol, cuando empezó el Big Bang, la teoría del Big Bang, que explotó y explotó y empezó a expandirse el universo. ¿Mm? No, el centro es bastante líquido, en realidad es plasma, Liner Andrea, está en forma de plasma, como el Sol más o menos. Entonces, ya cuando se condensó eso y empezó a formarse, hubo algo muy importante que se dio aquí en nuestro planeta Tierra, en la Tierra. ¿Mm? Y fue la atmósfera. Claro, como estaba caliente, hubo volcanes que empezaron a emitir gases, que había mucho nitrógeno, mucho azufre, y empezó a formarse una atmósfera primitiva, ¿cierto? Todo eso estaba ahí, una atmósfera primitiva. En esa atmósfera primitiva
se empezaron a dar los primeros asomos de vida, ¿cierto? ¿Y cuáles fueron los primeros asomos de vida? Pues nuestro antiquísimo Alexander Oparin nos planteó la existencia de una serie de procesos evolutivos que en el origen de la vida se fueron superponiendo unos a otros y se fueron desarrollando, y estos procesos se iniciaron con esa formación de la Tierra primitiva y de la atmósfera. Pero ¿cómo se dio esa creación de la atmósfera que conocemos hoy en día? Pues con el inicio de las primeras bacterias que había, fueron fotosintéticas. Ya vamos a tomar ese tema más adelante. No, Faber, Plutón sí es del sistema solar. Lo que pasa es que Plutón ya no es un planeta. Sí, Villan, vamos a hablar de los coacervados. Bien. Entonces, Oparin planteó lo que llamaban el caldo primitivo. ¿Y qué era ese caldo primitivo? Pues a partir de unas sustancias inorgánicas y en todo ese mare magnum de cosas que estaban sucediendo, elementos químicos y moléculas que había en esa tierra primitiva, con la energía que se estaba dando y con todo eso, ¿m? Con todo eso, ¿qué pasó? Se sintetizaron abiogénicamente, es decir, a partir de las cosas que no son vida, se sintetizaron algunos compuestos orgánicos y se empezaron a congregar y a concentrar, dando formación cada vez más a compuestos con mayor complejidad. ¿Mm? Y así hasta formar las primeras células. Eso fue lo que dijo Oparin. Muchos científicos han tratado de replicar, de hacer experimentalmente toda esta teoría de Oparin en probetas, y han tratado de mirar qué se puede hacer. Incluso en algunos se han alcanzado a sintetizar ciertos fragmentos de aminoácido. Para los que les gusta leer, este tema lo tratan en una novela muy buena de Dan Brown que se llama Origen. Se lo recomiendo. Es el último libro de Dan Brown. ¿Correcto? Entonces, eso fue lo que dijo Oparin, que hubo generación de vida a partir de algunos compuestos orgánicos que se fueron ganando en complejidad. Sí, varias reacciones químicas y etcétera, etcétera. Me alegra, María Alejandra. Para el examen saber lo importante, y para la nacional lo importante es que a ustedes les guste la lectura y sepan leer, es muy interesante. Bien, entonces, claro, no dejan de haber otras teorías. No dejan de haber otras teorías de cómo se dio la vida aquí en la Tierra. Pues está el creacionismo, ¿cierto? Que ya tiene que ver con la religión, que no nos vamos a meter con eso todavía. Y recuerden, yo no voy a meterme con sus creencias, simplemente estamos viendo desde el punto de vista biológico. Hay otra teoría que es la de la panspermia. Pans, todos, spermia, semilla. Y entonces nos dice que la vida puede tener origen en algún punto del universo, en algún otro punto del universo, y que no procede de la Tierra, sino que llegó a la Tierra en forma de moléculas o en forma de bacterias primitivas que llegaron en meteoritos y cometas aquí a la Tierra. No te preocupes, María Alejandra, yo sé que mi letra es horrible, por eso es que no te afanes, por eso fue lo primero que les dije, avísenme para yo poder. Sin embargo, pues igual cualquier duda estaré dispuesto a responderla.
¿Mm? Ojalá, Henry. Bien, entonces, la vida en otro punto se debió haber originado de la misma forma que lo está proponiendo Oparin. Sí, correcto. Stanley y Miller, replicaron la teoría de Oparin. Nunca tuvieron vida como tal, pero lograron condensar algunos aminoácidos esenciales y algunas proteínas. ¿Mm? Bien. Ahora bien, ustedes algunos opinaban que qué opino yo de esto. Yo opino que no. Me parece un poco descabellada. Bien. ¿Cuáles fueron las moléculas esenciales que de la vida? ¿Cuáles son esas moléculas esenciales que necesitamos para la vida? ¿Mm? Pues la primera molécula que tenemos son los carbohidratos. El Big Crush, ¿qué es eso, Faber? Por favor, no estoy enterado con este término. Bien, entonces, los carbohidratos, ¿qué son los carbohidratos? Como su nombre lo indica, poseen carbono y poseen hidrógeno, ¿cierto? Entonces, los carbohidratos se pueden clasificar de muchas formas. Por la posición del grupo carbonilo, por el número de átomos de carbono, por la cantidad de unidades de sacarosa. Entonces, los carbohidratos son las moléculas esenciales que me van a fabricar a mí al final las azúcares. ¿Correcto? Entonces, los carbohidratos son la molécula que me fabrica a mí los azúcares. Para ponerlo en algunos términos, son el ladrillo que me va a fabricar la casa de azúcares. ¿Mm? Que tenemos muchas como la glucosa, que es el azúcar común, la fructosa en las frutas, tenemos la lactosa, que muchos ahora somos intolerantes, la celulosa, importante esta, es sumamente importante, lo vamos a ver más adelante en la siguiente hora. ¿Mm? Correcto, los monosacáridos son lo que pasa es que aquí no tengo todo, ¿cierto? Los monosacáridos, como la galactosa, son que tienen una unidad nomás. Los disacáridos dos unidades, los polisacáridos varias unidades. Pero no es necesario que se graben todo esto, simplemente lo estoy contextualizando. Para que cuando yo hable más adelante, si yo hablo de un carbohidrato, sepan qué es, ¿correcto? Correcto, Villan, por eso te dije que lo íbamos a dar más adelante. Ya vamos a verlo más adelante. Bien. Los lípidos, otra biomolécula muy importante. Los lípidos son lo que me va a formar a mí las grasas, ¿correcto? Sí, pero eso no lo vamos a ver. Si quieren ver eso, pues mejor en química. No nos vamos a meter con esa terminación, David. Las grasas son muy, muy importantes. Lo vamos a ver más adelante.
pueden ser simples, complejas, saponificables, es decir, que en algún punto eh, se pueden transformar, como los glucolípidos, los fosfolípidos, que son complejos, simples, como las ceras, los terpenos, los esteroides. Bueno, como les digo, no es, pues, sí, Villan, exactamente eso tiene que ver con que se podrían o no se podría trabajar en hacer jabón. Sacarosa no es con Z, es con ese Gico. Como nos dice Wendy, otra biomolécula importante son las proteínas. Entonces también hay por forma, ¿cierto? Entonces están fibrosas, globulares. Tenemos heteroproteínas que son proteínas, por ejemplo, las glucoproteínas que tienen un grupo, una glucosa, un grupo, un azúcar. Las fosfoproteínas que tienen fósforo, las lipoproteínas que tienen lípidos, ¿cierto? Las cromoproteínas son proteínas que dan color, etcétera, etcétera. Proteínas hay muchas. Y las proteínas están compuestas por aminoácidos. Es decir, aquí tienen el grupo amino. O sea que tenemos un grupo nitrógeno. ¿Correcto? Liner, la proteína animal, bien, si las carnes nos dan proteína animal, pero por ejemplo la lisina la podemos encontrar en algunos tipos de frijol. O sea, los vegetales también hay proteínas. ¿Correcto? Pues depende del ser vivo, Karen. En algunos, como yo, por ejemplo, los lípidos se ven bastante. Bien. Y otra de las moléculas esenciales son los ácidos nucleicos. Esos ácidos nucleicos están formados por estos compuestos: la adenina, la guanina, la citosina, la timina y el uracilo. Las enzimas son proteínas catalizadoras, Karen, es decir, que descomponen o aceleran ciertos procesos, pero son proteínas en su mayoría. Ángela, los carbohidratos forman, no se transforman, los carbohidratos forman los azúcares, los lípidos forman las grasas y los aminoácidos me forman las proteínas. No, el ATP es adenosintrifosfato, Andrea García. Joan, el ARN es un ácido nucleico que vamos a ver más adelante cuando estemos viendo lo de genética. Los CHOM son ciertas sustancias que dicen que me forman a mí los compuestos orgánicos, que tienen que ver con carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Eso lo vamos a ver más adelante, Fer, el ciclo de Krebs. Las moléculas orgánicas todas llevan carbono. No, no, no es al revés, Guico. Sí, pero eso lo vamos a ver después, Laura.
Bien, vamos a ver unas preguntas y después vamos a descansar un rato. Los aminoácidos son elementos esenciales en la traducción del ADN. La mayoría de ellos son obtenidos a partir de los alimentos. Teniendo en cuenta esta información, la biomolécula cuya carencia en la dieta podría entorpecer en mayor medida el proceso de traducción es los lípidos, las vitaminas, las proteínas o los carbohidratos. Sí, María Alejandra, es la primera clase. ¿Qué tema no entendiste, Carol? Pues los aminoácidos me forman las proteínas, lo repetí como 3 veces, ¿cierto? Los lípidos forman son las grasas y los carbohidratos los azúcares. En ningún momento del día de hoy hablamos de vitaminas, ¿correcto? Entonces vamos a descansar un rato, descansemos 5 minuticos y continuamos con la próxima sesión, ¿les parece?